This meeting is being recorded. Ya, está grabando. Listo. Bendito y poderoso Padre Celestial, gracias por este tiempo maravilloso. Gracias por este nuevo día, Señor. Gracias por esa luz hermosa que vemos en el amanecer, Señor. Muchas gracias por todas tus bendiciones que nos has dado en esta semana, Señor. Gracias porque podemos caminar en paz, en tranquilidad, en seguridad, sabiendo que tú estás con nosotros, que tú cuidas de nosotros, Señor, y que podemos descansar bajo las alas de tu misericordia. Señor, ponemos en tus manos la salud del pastor Pichardo. Bendícelo, Padre, para que puedan ir a los médicos correctos y que puedan darle un diagnóstico y pueda ser atendido, Señor. Ponemos en tus manos también la salud de Silvia Nader, Padre, para que su rodilla que está recién operada vaya desinflamándose. Señor, en tus preciosas manos todas nuestras peticiones, Señor. Tú conoces a cada una de las personas que están padeciendo ahora enfermedad y las ponemos en tus manos sabiendo que vas a dar respuesta, Señor, porque son tus hijos y estamos clamando por todos ellos. También clamamos por todos aquellos que necesitan ser restaurados en su espíritu, en su alma, Señor. Te pedimos mucho, mucho por ellos. Y hay una lista muy, muy grande que tú ya la conoces, Señor, para poder solicitarte con todo nuestro corazón que seas ayudándolos, Señor, a los que no tienen trabajo, a los que no tienen esperanza, Señor, a los que están desesperanzados, Señor, a los que no te tienen, a los que no tienen el conocimiento de tu preciosa palabra, Señor, los ponemos en tus manos y danos a nosotros, Señor, a cada uno de nosotros a través de estos estudios el discernimiento, Señor, para que podamos llevar tu palabras verdaderas, Señor, a lo que tú tienes para cada uno de ellos, Señor. Gracias, Padre, ponemos a nuestros hijos en tus preciosas manos, Señor. Tú conoces la necesidad de cada uno de ellos para que sean salvos, Señor, para que ellos te conozcan, para que ellos digan sí. Sabemos que tú pones el querer como el hacer, Señor, y que tu palabra dice que tú bendecirás hasta 1000 generaciones, Señor, y eso nos da tanta paz y tranquilidad y seguridad porque sabemos que tú eres fiel, Padre. Gracias, gracias, Señor, por este día. Te bendecimos, Señor. Gracias, muchas gracias, Señor. Y sé tú hablando a través de tu Santo Espíritu en esta segunda sesión de Gálatas capítulo 3, Señor. Muchísimas gracias por todo lo que estamos aprendiendo. En el nombre preciosísimo de Jesús, oramos en esta mañana poniéndonos en tus preciosas manos. Amén y amén. Muy bien. Entonces aquí voy a compartir. Gálatas, capítulo 3. Y aquí la semana pasada, nada más como para refrescar lo que vimos. Aquí, un momentito, se está cargando. Sí, se está viendo la pantalla, ¿verdad? Sí. ¿Se está viendo la pantalla de Gálatas? Sí, ok, sí. Gracias. Si apagan sus micrófonos, se los voy a agradecer, por favor. Muchas gracias. Bueno, la semana pasada vimos cómo el Espíritu, Pablo nos dice cómo el Espíritu se recibe por la fe, que es este capítulo de Gálatas, y es muy importante saber que nuestras justicias, nuestras propias justicias delante de Dios son como trapos de inmundicia. Entonces, es muy hermoso cuando vimos que al conocer el Evangelio, aquí en estos incisos vimos que es una seguridad infalible de fe basada en la sangre y la justicia de Jesús que se revelan en el Evangelio y que también es una evidencia interna de las virtudes del Espíritu y sus promesas. Recuerden que tenemos muchas promesas para ir por ellas y que tenemos que ir en fe. Y luego dice, cuando empezamos a ver en nosotros el fruto de la obra, ya no soy el mismo.
estoy segura que a cada uno de nosotros y de nosotras nos pasó, porque entre nosotros un fuego, ¿verdad? Porque es el bautismo del fuego, el Espíritu Santo entra, Cristo está en nuestro corazón, y entonces es un testimonio que me garantiza y nos afirma la seguridad de la salvación y la vida eterna. También es un testimonio del espíritu de adopción, somos adoptados, ¿verdad? Que está testificando con nuestro espíritu ¿de qué? De que somos hijos de Dios como su fruto, que mantiene ¿qué? El corazón limpio y santo, porque ese es un trabajo de nosotros mantenerlo. Muy bien. Y entonces también vimos el pacto de Dios con Abraham. Aquí el apóstol Pablo trae a recordarnos en un argumento escritural, o sea, viéndolo en la Biblia, cómo es el pacto de Dios con Abraham y cómo Abraham, ¿verdad? Siendo gentil, incircunciso, idólatra, Dios le dio esa misión, él habló con él, y entonces Abraham le creyó y le fue contado por justicia. Eso también ya lo vimos la semana pasada. Y muy bien, aquí sabemos no por nacionalidad, ni por raza, ni por tu mérito, ni el mío, ni por las señales externas, ni por obras, sino por qué, por la pura gracia de Dios. Muy bien, entonces también recordemos que la necesidad del corazón envanecido de los Gálatas hicieron esto, que es la Torá, en un cumplimiento más, y ellos dijeron, sí, lo vamos a poder hacer, la ley, sí, no, lo vamos a hacer, nos vamos a esforzar, y lo vamos a lograr. Sí, qué fácil es hablar, ¿verdad? Qué fácil es decirlo, pero luego fueron torciendo muchísimas cosas, ¿para qué? Para adaptarlas a lo que ellos podían hacer, ¿no? Entonces, bueno, aquí también vimos que el camino de la ley, que es lo que vamos a ver ahora, que es la ley y el camino de la fe, pues se excluyen mutuamente. Y bueno, MacArthur, el pastor MacArthur dice que vivir por la ley es vivir por el esfuerzo individual. No nos podemos esforzar de manera individual porque pues entonces vamos a fracasar, ¿no? Y entonces, y si nosotros vivimos por la fe, le vamos a dar una respuesta positiva que a la gracia de Dios a través de Jesucristo. Y eso nos va a conducir a la vida eterna. Muy bien. Hasta aquí nos quedamos la semana pasada y vamos ahora, en relación a todo esto, a ver Romanos 4, 13 y 14, que está relacionado con el versículo 14. No, con el versículo 14. Y dice Romanos 4, 13 y 14, dice, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Es importante la fe, ¿verdad? Dice el 14, porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Aquí, cada vez que las personas con convicciones bíblicas vienen a decir o a proclamar con firmeza que ni aún por medio de la obediencia de la ley, ¿verdad? Que ahora es lo que vamos a ver de esa ley de Dios, van a ser salvos, sino solamente por la gracia de Dios, y que solamente por la confianza en Jesús se van se van a ver con la necesidad de hablar o de predicar que la justificación o la aprobación por medio de la fe no les da licencia para pecar, ni un llamado para dejar de hacer lo bueno y esforzarnos en buenas obras. ¿Saben qué? Que hay que precisarlo. Se debe de hacer, primero, por amor a los que necesitan ser instruidos en todo el consejo. ¿De qué? De la palabra de Dios. Recordando que hay quienes tuercen la verdad de Dios y que el evangelio es el camino de salvación, ¿no? Entonces, ¿qué pregunta brota de inmediato para los que se inician y que propone
y que ellos dicen, bueno, ¿qué se propone Dios al dar su ley? ¿O cuál es mi relación con la ley de Dios? Si somos libres de la ley, ¿quiere decir que no tenemos que obedecer la ley de Dios? O si soy salvo solo por la obra de Cristo y no por mi esfuerzo, ¿tengo que luchar por vivir una vida en santidad? ¿O tengo alguna obligación en guardar la ley de Dios? ¿O cuál es el propósito? Entonces, Pablo aquí nos va a responder a estas interrogantes, porque la verdad yo sí me las he hecho, ¿no? Vamos a recordar que los Gálatas eran gentiles, no tenían ninguna cercanía a las Sagradas Escrituras, y por medio de qué, de la predicación, creyeron y fueron salvos. Ellos creyeron, ¿verdad? Bueno, pero ¿qué había entonces? Y lo hemos dicho varias veces, que había unos falsos maestros que los confundían, diciéndoles que deberían de cumplir la ley, ¿no? Y que deberían circuncidarse para ser verdaderos cristianos o verdaderamente salvos, y entonces fueron totalmente confundidos algunos, ¿no? Entonces, ¿qué hacía Pablo? Trataba de persuadirlos para que entendieran cuál es la aprobación de parte de Dios, ¿no? Entonces, aquí puse como punto número 1, la experiencia personal en la conversión de los Gálatas que confiaban en Jesucristo. Pablo les trajo el ejemplo en Abraham, que fue justificado, como hace rato dijimos, ¿no? También él era pagano, era idólatra, no se había circuncidado, puesto que era gentil, ¿no? Y entonces Pablo les está enseñando a los Gálatas a través de las Escrituras lo que la ley hace, que si se depende de la ley, se está bajo maldición. La ley es imposible para el hombre caído cumplirla, ¿no? Recordemos que el ser humano nace en condición de ¿qué? De pecado. Entonces, aquí hay unos argumentos, ¿verdad? Aquí dice aspectos para responder el propósito de la ley. Entonces dice, argumento que muestra que la ley, aquí lo vamos a estudiar, lo vamos a revisar para poder entender, fue dada por Dios y no anula la promesa que previamente Él dio. Y luego, ¿cuál es el propósito por el cual dio su ley? Y la relación de la promesa y la ley. Aquí, de alguna manera, estamos relacionando que vimos la vez pasada, que decía, para que en Cristo la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Muy bien, entonces, aquí en el versículo 15 dice, hermanos, hablo en términos humanos, un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Entonces aquí la ley que Dios dio no anula la promesa, ¿verdad? Que previamente había dado. Y luego dice que el pacto no se puede invalidar ni mucho menos alterar una vez que se ha establecido y ratifica. Así es ahora. Entre los mismos hombres que somos fluctuantes y demás, un pacto o establecido y ratificado aquí en la tierra no se puede, ¿verdad?, alterar. Imaginen cómo será un pacto establecido y ratificado por Dios, que Él es santo, Él es inmutable, ¿no? Entonces aquí, Pablo, ¿a cuál pacto se refiere? Desde el versículo 6, Pablo ha introducido la fe de Abraham, que él le creyó y Dios lo aprobó. Entonces es precisamente al pacto que promete y ratifica ¿con quién? Con Abraham. Aquí vamos a ver, déjenme ver, en Efesios, espérenme tantito, Génesis 15:1. Aquí en Efesios 2, 8 y 9. No, perdón. En Génesis 15:1 dice, después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham,
aquí acuérdense, aquí todavía no le daba el nombre, en visión, diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Ahí fue algo que en donde Dios le está hablando a Abraham, ¿no? Entonces, aquí está Efesios 2, 8 y 9, que también está relacionado, que dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, o sea, es un regalo de Dios, y vuelve a hacer énfasis, Efesios, no por obras para que nadie se gloríe, ¿no? Entonces, un día, o sea, cada uno estábamos en senda de muerte, tú y yo. ¿Y por qué? Tú te has hecho la pregunta. Si estábamos en ese camino de senda de muerte, al día siguiente estábamos mirando a Cristo, no por nosotros. El cambio, acuérdense que lo genera Dios. Después de haber hecho la promesa, le afirma lo que le prometió y es lo mismo que está pasando con nosotros, ¿no? Es lo mismo, es exactamente lo mismo. Aquí en Génesis 15, 5 y 6, dice, y lo llevó fuera, era cuando apenas ya le había hecho el llamamiento, y le dice, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, y si las puedes contar, y le dijo, así será tu descendencia, y es en donde él le creyó, ¿verdad? Y aun cuando era ya grande y muy entrado en años le creyó, ¿verdad? Y aquí el versículo 6 dice, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia, ¿verdad? Entonces, Dios hace algo con un propósito para mostrarle perpetuidad que iba a establecer con él. Y entonces aquí lo va a ratificar en Génesis 15, del 7 al 9, con un propósito, ¿verdad? Para mostrar esa perpetuidad. Y entonces lo ratifica con un sacrificio de animales. Hubo un derramamiento de sangre como Dios lo hacía en todo pacto, ¿no? Aquí le dice, yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra, ¿no? Y él le respondió, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Y le dijo, tráeme una becerra de 3 años, una cabra de 3 años, y un carnero de 3 años, una tórtola también, y un palomino, ¿no? Entonces, es la ratificación con un sacrificio de animal, en donde, como les dije, hubo un derramamiento de sangre. Así hacía él todo para hacer el pacto, un pacto, ¿no? Entonces aquí vemos que realmente Dios no le exige nada a Abraham, sino que hace una promesa ratificándolo en una ceremonia solemne, ¿no? Entonces, aquí lo vamos a ver en el versículo 16, y vamos a darnos cuenta que la promesa no solo fue hecha a Abraham, porque dice el versículo 16 de Galatas 3, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice, y a las simientes. Este es singular. Dice, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Qué hermoso, ¿no? Y aquí William Harrison dice, lo inmutable y lo inviolable de la promesa se hará mucho más evidente cuando se entienda que es una promesa que tiene que ver no con el Israel físico, sino con Cristo y todos los que están con él. Aquí estamos incluidos, ¿verdad? En él encuentran su sí y el amén, ¿verdad? Entonces, recordemos que la esperanza que Dios da al hombre caído, cuando en su sentencia la serpiente le dice también que la simiente de la mujer le daría el golpe mortal al enemigo, ¿no? Entonces eso es muy importante recordarlo, ¿no? Muy bien. Y la promesa
del pacto, de este pacto, se va a cumplir en la simiente ¿de quién? De Cristo. Por eso es que habla aquí en singular. Muy bien. Aquí vamos a ver en segunda de Corintios son en el sí y en el amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. La única manera de ser herederos en su aspecto pleno, espiritual, eterno, significan las promesas de Dios, es estar unidos a Cristo, en quien se cumplen las promesas. Cuando escuchamos en el Antiguo Testamento, hermanos, de la tierra prometida, de la prosperidad, de la protección, cuando le dice, haré de ti una nación grande, y no comprendemos tú y yo la profundidad hacia dónde está apuntando esto, pues nos falta un entendimiento y qué más, discernimiento, que tenemos que pedírselo mucho al Señor cuando leemos las Escrituras, ¿no? Miren, nada hemos traído a este mundo y nada nos llevaremos. Ya recordemos que Jesús dijo que cualquier tesoro aquí en la tierra, el orín y la polilla lo corrompen. Y luego también dijo, ¿de qué le sirve al hombre que gane el mundo entero y pierda su alma? ¿Qué dará a cambio por ella, no? Por eso es tan importante ir a la palabra, ¿no? Y conocer los versículos, reflexionarlos y pedirle dirección a Dios y discernimiento, ¿no? Entonces, cuando se habla de la tierra, del reposo, de protección, tú y yo como creyentes debemos entender que lo tenemos ¿por quién? Por Cristo y por siempre, porque somos herederos de sus promesas. Eso es lo que tenemos que tener en fe, ¿no? Muy bien. Aquí en el versículo 17 dice, Gálatas 3, esto, pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Entonces, Pablo aquí señala que ni aun la ley que viene mucho tiempo después tiene el poder para anular la promesa. Esa promesa del pacto hecho por Dios con Abraham, esa promesa que fue ratificada para la simiente que es Cristo, ya lo vimos en los versículos anteriores, para aquellos, tú y yo, que por medio de la fe estamos unidos a Él. Ahí dice que no fue invalidada, ¿verdad? Por la ley. Este lapso de tiempo que Pablo señala apunta en el momento que entran a Egipto y Dios ratifica con Jacob la promesa que le había dado a su padre Abraham e Isaac. Aquí cuando habla de los años, ¿no? Pablo habla de que la ley es dada 430 años después, precisamente en un periodo en el que el pueblo entra a Egipto en esclavitud. Y cuando salen es cuando reciben la ley. Bueno, hay diversas opiniones al respecto sobre estos tiempos que aquí está señalando Pablo, ¿no? Parece ser un argumento escritural y sólido, pero bueno, el argumento básico es muy claro y es muy importante que tengamos muy cierto, muy seguros que la promesa hecha a Abraham y a la simiente de que le daría la tierra prometida. ¿Trasciende a qué? ¿A un pedazo de tierra? ¿O trasciende a su protección o a su provisión, donde haría una nación grande? Esto significa una herencia eterna, ¿no? A la que solo se accede, ¿cómo? Por medio de la fe, la salvación en su plenitud, a la vida eterna, a la eternidad en unión con Cristo. Muy bien. Aquí, de nuevo, William Harrison lo resume. Es, por tanto, la característica principal de este pacto, la promesa de Dios, su solemne afirmación, yo seré tu Dios,
te bendeciré en tu simiente, te daré esta tierra. Que en el último análisis, ¿qué es? La patria mejor, la Canaán de arriba, la eternidad con Dios. Esto se me hizo hermoso y por eso se los puse aquí, ¿no? Es esa puerta abierta en donde se nos está dando pues la Canaán de arriba, lo que el Señor nos tiene preparado, la eternidad con Dios, y es una patria mejor, ¿verdad? Aquí tenemos una patria y vamos a escuchar el grito y todo, pero bueno, pues estas son cosas del mundo y esto es espiritual, esto es algo maravilloso, es un regalo que el Señor nos ha dado, ¿no? Estas son las buenas nuevas, estas son las buenas nuevas. Desafortunadamente en estos tiempos, pues muchos han hecho o hemos hecho de lo sublime, de lo eterno, de lo inmutable, ¿no? De lo constante, de lo cierto, de lo pleno. Pues a veces hacen hasta una caricatura con aquellas cosas que tan solo lo simbolizan, juegan mucho con todo esto, inclusive los pastores o las gentes que predican, ¿no? Entonces, algo maravilloso en la carta de los hebreos es ver que todos ellos vieron estas promesas de lejos, pero mostrando que por fe ellos esperaban una patria mejor, no la terrenal. Y es lo mismo que nosotros tenemos que estar en ese gozo porque estamos esperando esa patria, ¿verdad? Esto que ya se nos han abierto las puertas de la bendición, que es una patria mejor. Esto es espiritual, pero ahí vamos a estar, si tú lo crees y yo lo creo, y eso nos tiene que dar gozo, ¿verdad? Entonces, aquí la patria terrenal, pues tenemos que orar mucho por ella para que el Señor tome también el control, ¿verdad? Nosotros también pedimos por protección a Dios en nuestras oraciones, ¿no? Por el cuidado de Dios, por la provisión de Él, tal vez por un buen trabajo, como lo dije hace rato, por salud o por prosperidad o por amor fraternal entre las familias o entre los vecinos. Dice, pero en este mundo tendremos aflicción y ahí está escrito en la Biblia, ¿no? Este mundo pasará, ¿verdad? El tiempo va ahorita rapidísimo, se han acortado los tiempos de una manera impresionante como lo dice la palabra, ¿verdad? Y entonces este mundo pasará, pero las promesas son sólidas, las promesas son constantes y permanentes, que tenemos que a través de Jesucristo mismo, que es Dios encarnado, y no nos van a ser quitadas. Cuando las iglesias se levanten de su mundanalidad, porque hay muchísimas, y de diversas creencias, y de la mediocridad espiritual, porque se ve, o cuando por fin pongamos nuestra vista en lo sublime, en Dios, en lo que Él nos ha dado, que es también lo eterno, esto que es lo eterno, será grandioso. Tenemos que orar por ello, tenemos que orar por ello. Yo aquí les puse, ¿qué pasará cuando nuestro ser amado esté muriendo? ¿En dónde? Y lo puse con mayúscula, encontraremos consuelo. ¿En dónde? Aquí lo vamos a encontrar solo en Él, solo en Él. Entonces, cuando desfallezcamos en nuestra pecaminosidad, ¿en quién encontraremos reconciliación? En Él, hermanos, en Él es el único que puede ayudarnos, ¿no? Cuando nuestros cuerpos se desgasten, porque día con día se está desgastando nuestro cuerpo, yo lo voy viendo, yo lo voy sintiendo, y tengo ese versículo que dice, ¿verdad? Que mi cuerpo se va acabando, la fuerza se acaba, pero el espíritu se fortalece, ¿verdad? Y luego, si el cuerpo se está desgastando, porque nada más piensen hace 10 años cómo se sentían y cómo yo me sentía. O sea, es diferente, ¿verdad? Pero se está desgastando. ¿En quién va a estar nuestra esperanza? En Él, que es el que nos abraza, que es el que nos cuida, nos protege y nos ayuda, ¿no? Cuando la prueba o la adversidad
venga, esas no dejan de faltar, porque en la Biblia en un todo te vas a sentar y vas a esperar muy cómodo, pues no, las pruebas vienen y las adversidades las tenemos que pasar tomados de la mano de Él, ¿verdad? Cuando se agoten tus fuerzas y las mías, ¿quién va a ser nuestro consuelo sólido? Solo Cristo, solo Él. Muy bien. Pues gloria a Dios porque lo tenemos, ¿verdad? Es nuestra fortaleza, es esa roca fuerte, ese faro que nunca se apaga, ¿no? Aunque estemos en la adversidad, pasando por dificultades, con el barco que parece que se va a hundir y la luz se prende y se apaga, se prende y se apaga para que no perdamos la ruta, la dirección, porque Él es la luz, ¿no? Y bueno, también dice que nosotros al aprender de su palabra tenemos que ser luz también para los que están alrededor nuestro, ¿verdad? Bueno, continuamos aquí en el versículo 18 donde dice, porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa, ¿no? Entonces, Dios dio como un regalo de su gracia a Abraham mediante esa promesa. Y por eso es que el apóstol Pablo empieza este capítulo diciendo, Gálatas insensatos, pues qué camino han tomado, ¿no? Pero sin embargo, Dios la concedió en la palabra griega, charizomai, que es un regalo que Dios nos ha dado a través de la gracia y se la dio también a Abraham mediante esa promesa. Después viene Cristo y a través de él la estamos recibiendo. Y tenemos entonces un solo camino, la solidez y el fundamento del evangelio. Eso es lo que nos fortalece, ¿no? Y aquí en Romanos 11:6 dice, y si por gracia, ya no es por obras. Esto está muy claro. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Muy bien. Aquí Dios dio su ley, pero la ley de Dios es buena. Aquí vamos a ver el propósito de la ley, ¿no? Entonces, y esta ley no anula la promesa que previamente dio. La ley tiene un propósito y lo vamos a estudiar ahora. ¿Cuál es el propósito de la ley? Muy bien. Aquí en el versículo 19 dice, bueno, entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Entonces, nuestra naturaleza humana caída, centrada en sí misma, se niega a aceptar el estado de total incapacidad en cuanto a la salvación, ¿no? Entonces, cuando nosotros escuchamos la verdad del evangelio, si no es por la intervención del Espíritu Santo, la juzgamos como algo injusto y que no debiera de ser. Entonces debemos de saber y entender que Dios, que es soberano, señala nuestra condición caída, pero también imposibilitada de todos nosotros, ¿no? Hay doctrinas, y ya lo estudiamos, ¿verdad? Como la justificación por la sola fe, sin las obras de la ley, son contrarias a la razón del hombre en pecado. Por eso es que nos cuesta entenderlo, ¿no? Son contrarias también a la religión o a las religiones que brotan de corazones en tinieblas o en necesidad, porque las religiones, muchas de las creencias pues brotan precisamente que el hombre necesita de algo, de alguien, y por eso se hacen ídolos y todo eso, porque tienen muchas necesidades, ¿no? Entonces, una de las características de las falsas religiones es que nosotros que sabemos
a través de la Biblia, lo que Dios nos ha dado, tenemos que trabajar en ello para nuestra salvación. Y si sabemos que estamos o que Dios nos sacó de esas falsas enseñanzas o de la idolatría de la que tanto habla la Biblia, pues entonces tenemos que decidir trabajar en ello. ¿Para qué? Para nuestra salvación, para la vida eterna, ¿no? Entonces, el Evangelio nos muestra que debe ser Dios el que obra, en un ser incapaz o muerto, porque aún en el creyente que ya está redimido, como tú y yo, los vestigios del pecado o la negligencia tuya o mía en el estudio de la palabra de Dios, o también la influencia de las mentiras de los falsos maestros, tanto allá con los Gálatas y acá con nosotros, o los predicadores mismos en los tiempos actuales, o los que estaban en los tiempos de ellos, ¿verdad? Aparte, también nuestra propia arrogancia o nuestra propia altivez hace muchas ocasiones que perdamos de vista esta verdad maravillosa que precisamente es la doctrina que exalta a Dios, pero que humillan al hombre. Entonces ahí es en donde somos bendecidos, ¿no? Entonces es precisamente la iluminación que da el Espíritu Santo que mora en nosotros. Entonces aquí Pablo se está refiriendo a los de Galacia como creyentes, pero acuérdense que ellos por la pereza y la negligencia se dieron voluntariamente a la influencia de los falsos maestros. Por eso es que tenemos que ver cómo Pablo hace siempre énfasis en que tengamos mucho cuidado, porque si nosotros que ya hemos nacido de nuevo y los que nacieron de nuevo en la época de los Gálatas somos o eran ellos arrogantes, pues vamos a consumirnos a través de esa arrogancia, esa altivez de no reconocer lo que estamos haciendo que no está bien, pues vamos a bajar la guardia, vamos a debilitarnos en el espíritu, y entonces va a hacer que perdamos de vista, ¿saben qué? La dependencia con Dios, esa dependencia que debemos de tener con Él, ¿no? Entonces aquí dice en el versículo 19, ¿no? Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, dices, caray, hasta que viniese la simiente que fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Entonces, si el hombre es aprobado por Dios, declarado justo, inocente o heredero de las promesas eternas mediante la fe en el Señor Jesucristo, ¿qué propósito tuvo Dios al dar su ley al pueblo? ¿No? Entonces Pablo dice que la ley fue dada a causa de las transgresiones. Esta palabra en griego es parabasis, que es pasar por encima de un límite. Es un sinónimo de pecado. Esta palabra, lo de las transgresiones, ¿no? Entonces es pasar por encima del límite, ¿verdad? De un límite, y este es un sinónimo de pecado. Aquí dice, pecar es pasar por encima del límite, ya vimos que es el significado de las transgresiones, ¿no? Que el carácter santo de Dios establece. Fíjense, es pasar por encima del límite, ¿verdad? Del carácter santo que Dios establece. La ley de Dios es el límite entre lo que Dios aprueba y lo que Dios aborrece. Pues qué fácil es leerlo, ¿no? Pero hay que entenderlo, ¿no? La ley es el límite de lo que Dios condena y lo que Dios debe castigar. Esto es muy, muy importante. Y aquí nos hacemos la pregunta, bueno, ¿y por qué Dios debe de castigar? Dice, porque su esencia es santa y es justa. El pecado, o sea, transgredir el límite que Él ha establecido de acuerdo a su carácter, pues debe de ser castigado, ¿no?
La palabra de Dios también nos dice que Dios es un Dios celoso y la ley de Dios es una manifestación precisamente del carácter de Él. Entonces, acuérdense, cuando nuestros hijos no están haciendo lo bueno o se están equivocando, nosotros tenemos que ir a decirles y pues también hay castigos o no. Inclusive hay una varita que la venden en las librerías cristianas para darle y así, esto no se hace, no mientas, no estés tomando el dinero de tu papá o de mi bolsa X cuando son pequeños y que les estamos enseñando, ¿no? Pues también ahí Dios pone estos castigos y demás porque nos conoce precisamente cómo somos y que nos extralimitamos en muchas cosas, ¿no? Entonces aquí en Romanos 7:12 dice, de manera que la ley a la verdad es santa. La ley es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. La ley, hermanos, es buena porque nos enseña ¿qué? Los atributos de Dios. Cuando el apóstol Pablo está haciendo una defensa de la justificación por la fe al principio de este capítulo 3 de Gálatas, de la justificación por la fe sin obras, y también de la ley que ya vimos, es importante no permitir que pase por nuestra mente ver la ley con malos ojos, sería una torpeza. Pero mucha gente dice, no, pues es que la ley es muy complicada, ¿no? Uh-huh. Y ese es un gran problema, que si no entendemos cuál es el propósito de la ley, pues va a ser bastante complicada. La ley, al ser una manifestación de ¿qué? De la rectitud, de la santidad, de la justicia de Dios, pero nos marca límites. Su propósito es que nosotros podamos identificar en esos límites lo que es pecado. Uh-huh. O sea, les vuelvo a rectificar esto. La ley, al ser una manifestación de ¿qué? De que Dios es recto, de que Dios es santo, de que Dios es justo. Entonces, ahí nos va a marcar los límites y cuál es el propósito de la ley. En que nosotros, que tú, que yo y los que oigamos este estudio, podamos identificar, ¿verdad? En esos límites que se nos han puesto, lo que es el pecado. Uh-huh. Muy bien. Aquí en Romanos 7:7, fíjense lo que dice. ¿Qué diremos pues? La ley es pecado en ninguna manera, dice el apóstol. Pero yo no conocía el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Pues sí, ¿no? No se conocería, ¿no? Cuando te dicen no robes, no codicias, no envidias, no esto, no lo otro, ¿no? Entonces, la ley demuestra el estado en que se encuentra todo hombre, tú y yo, ¿no? Entonces, esa ley moral de Dios señala claramente lo que es el pecado y tiene un propósito en el plan de salvación. Él da su ley para que podamos entender lo que él aborrece, ¿no? Ya lo vimos, lo que él condena. Entonces, esa ley, como les acabo de decir, demuestra el estado en que tú te encuentras y yo me encuentro. ¿Cuál es ese estado? Pues de una manera o de otra el ser humano continuamente sobrepasa o sobrepasamos los límites que Dios ha establecido. Entonces, la ley muestra nuestra condenación al vivir en pecado ante Dios. Estamos condenados ante Dios y vivimos en pecado. Si no nos salimos de ahí, por eso es que también se nos habla mucho del camino de la santidad, ¿no? Es estar alejados del pecado. Si sabes que estás pecando, déjalo, o yo, dejarlo, trabajar en ello, eso, darme cuenta, porque luego a veces dicen, no, esto no pasa nada, no pasa nada. Pues no, sí pasa, porque la ley es la ley, ¿no? Entonces, la ley,
cuando dice, muestra nuestra condenación al vivir en pecado ante Dios, dices, ups, ahí sí está complicado, ¿no? Entonces, fíjense, ¿cuál es el propósito de la ley dentro del plan de salvación? Entonces, es despertar en aquel o aquella persona a quien Dios llama un sentido de culpa. ¿Y a través de qué viene? ¿Qué has sentido a veces cuando pecas? Te sientes mal, pero ¿a través de qué? Del Espíritu Santo, ¿no? Te sientes culpable o me he sentido culpable porque hice, porque dije, ¿no? Entonces viene a través del Espíritu Santo. Ahí el Espíritu Santo empieza a obrar mediante, ¿qué? La predicación de la palabra, lo que tú y yo estamos escuchando o estamos leyendo, ¿no? Y ahí es donde tú y yo, o las personas que escuchan las predicaciones, entienden o entendemos que somos transgresores, que estamos en desobediencia y también que hemos sobrepasado los límites de ¿qué? Que Dios ha establecido. Entonces, ustedes dicen, bueno, ¿y eso qué tiene que ver con la salvación? ¿No? Entonces, aquel como tú y como yo, que somos persuadidos, ¿verdad? Que nos damos cuenta de nuestra condición ante Dios, ¿qué es lo que vamos a hacer? A clamar a Dios por misericordia y a correr a los pies de Jesús y decir, Señor, ten misericordia, reconozco que soy así y así y así, perdóname. Y a cualquier edad, por eso es que tenemos que llevar a nuestros hijos también al conocimiento de la palabra, ¿no? Porque pues los niños empiezan a mentir desde muy chicos para que no los regañen, ¿no? O los regañemos. Entonces, por eso es que la palabra está ahí para que nosotros podamos ir a eso, ¿no? Y bueno, cuando estamos ya persuadidos de que nuestra condición está en muy malas, estamos en condiciones negativas frente al Señor, pues vamos a clamar, Señor, perdóname, reconozco que hice esto, esto y esto, o decirle a nuestros hijos, clama y pídele perdón por lo que estás haciendo, ¿no? Muy bien, entonces aquí Pablo va a demostrar la temporalidad del nuevo pacto y la forma como estableció los pactos en estos versículos, ¿no? Hebreos 8:13 dice, bueno, ¿cómo estableció los pactos? El versículo número 19, este 19, dice, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, ¿no? Los profetas del Antiguo Testamento anunciaban que Dios establecería un nuevo pacto. Jesús, la simiente, quien recibe la promesa, es el que establece el pacto, ¿no? Entonces aquí dice, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. Es Jesús. Entonces, aquí en Hebreos 8:13 dice, está relacionado, al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero. Y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Más claro, ni el agua, ¿verdad? O sea, la ley fue dada en el antiguo pacto con un carácter, digamos, lo temporal. Se le dio a Abraham y a su simiente Jesucristo, ¿no? Y luego aquí en el versículo 19 me regreso porque también dice, y fue orden de un mediador. Fíjense que cuando se establece el pacto mosaico y la ley fue dada, le fue dada a Moisés allá en el monte Sinaí, fue dada a través de intermediarios, a través de Moisés y ángeles, y también a Moisés de manera personal.
Ujú. Muy bien. Y aquí también en Hechos, déjenme ver acá en donde lo tengo. Dice, en Hechos 7:53 dice, también relacionado con ángeles, vosotros que recibisteis la ley, aquí está relacionado, ¿no? Por disposición de ángeles y no la guardasteis. Ahí vuelve a hablar de que él utiliza diferentes medios, a veces lo ha dado a través de ángeles, a veces lo ha dado directamente, y bueno, es algo hermoso, hermoso cuando lo vamos entendiendo, ¿verdad? Muy bien. Aquí el versículo 20 dice, y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Aquí el mediador, Moisés, es un tercero que actúa entre dos partes. ¿Quién es? ¿Quiénes son esas partes? Dios, que es el que lo dio, y el pueblo, a quien iba, ¿no? Aquí también, con Abraham, es Dios quien directamente le da la promesa. Recordemos, ya lo leímos en los versículos anteriores, que se lo da directamente a él. Muy bien. Y aquí, el pacto de gracia. ¿Quién establece ese pacto? Jesús, quien es Dios hecho hombre, quien establece, media y sella este pacto. Entonces, aquí vamos a ver el propósito bíblico de la ley, porque es la relación de la ley y la promesa en los versículos siguientes. Y aquí hay unas metáforas muy interesantes que nos van a ayudar a entender, ¿no? El versículo 21 y 22 dicen, luego, ¿la ley es contraria a las promesas de Dios? En ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Y el versículo 22 dice, mas la escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Entonces, Pablo aquí muestra algo maravilloso, que tiene una plena conciencia del propósito de Dios en la historia de ¿qué? De la redención. La ley no es una contradicción a lo que él mismo estableció, que fue la promesa dada a Abraham, sino que la ley coopera con el propósito de la redención. Y ustedes se preguntarán, ¿cómo es que la ley pueda cooperar con el propósito de la redención? Dice, no vivificando, ni como un camino de salvación, ni tampoco es por el cumplimiento de ella que se logra la vida eterna, sino que va, ahí entendemos qué sentido tendría la muerte de Cristo, ¿no? Entonces, aquí está muy relacionado Gálatas 2:21, que ya no sé si fue abordarlo ya aquí, que dice, no desecho la gracia de Dios. Pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Ahí es en donde nos damos cuenta, ¿no? No es tampoco una contradicción. Nos dio primero un camino para redimirnos y luego a través del cumplimiento de su ley se hace, ¿no? Entonces dice uno, bueno, ¿qué relación tiene la ley dada con la promesa? La ley hace parte del plan de salvación porque coopera con la promesa. No nos deja lugar a dudas de que somos pecadores. Ya lo entendimos, ¿verdad? La ley no nos deja duda de que somos pecadores, dignos de ¿qué? Del juicio de Dios, porque lo dice aquí, ¿no? Lo encerró todo bajo pecado, y si no somos pecadores, pues somos dignos del juicio de Dios, ¿no? Entonces, aquí en donde dice encerró, esta palabra que dice encerró es una figura como la de un carcelero. Aquí viene una metáfora, ¿no? Un guardián no da lugar a que alguien salga de esa sentencia, ¿no?
Ahorita lo vamos a ver. El ser humano siempre se va a justificar. ¿O a poco no te justificas? Porque yo sí. Es que fíjate, pero es que no esto, es que no lo otro, ¿verdad? Eso es lo que se llaman justicias propias. Siempre nos estamos justificando, ¿no? Muy, muy bien. Entonces aquí, volviendo al versículo anterior, la escritura todo lo encierra bajo pecado, ¿no? Aquí está, más la escritura lo encerró todo bajo pecado. Todo, y todo es todo. No da alternativa ni manera de eludir la sentencia sobre ti y sobre mí. Tú y yo somos culpables, tú y yo somos pecadores. Entonces, ese es el propósito de la ley en relación a qué, a la promesa que también se recibió. Y ese es el propósito de la ley dentro del plan de salvación. Se cumple el propósito de la ley cuando tú y yo gemimos por misericordia porque ya entendimos que somos pecadores. Y al entenderlo y tener el Espíritu Santo nos sentimos mal y entonces vamos y doblamos rodilla y le pedimos perdón, ¿no? Pero porque ya tú y yo lo entendimos, ¿no? Entonces, la ley, ¿a qué apunta? ¿A qué apunta? A Jesús. Jesús es el único camino, la salvación por la gracia de Dios mediante la fe en Él, ¿no? ¿Por qué es benéfico que no se nos exponga a ti y a mí en las congregaciones nuestra condición? Porque entonces pues va a desnudar todas las inmundicias, ¿no? Y va a dejar en evidencia nuestra condición real y moral. Por eso los pastores tienen que ser muy sabios, darnos el consejo, pero de manera individual, ¿no? Eso es importantísimo, pero también es muy importante congregarnos y que nos estén dando consejería. Fíjate que hice esto, fíjate que esto, no hagas esto, no hagas lo otro, pero de manera individual, porque luego a veces se ha visto que en las iglesias sí se expone a las personas, ¿no? En su condición, y eso pues no es correcto, ¿no? Entonces, nosotros al entender que solo por la gracia en Cristo y siendo inmerecedores, como tú y como yo, a Dios Todopoderoso le ha placido derramar su favor sobre ti y sobre mí. Tan fácil como eso, ¿no? Bueno, aquí hay dos metáforas que les quiero mostrar, pero voy a leer primero el versículo 23 que dice, pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Bueno, entonces aquí hay una metáfora, y entonces dice que habla de la ley. Esta metáfora habla de la ley como un carcelero que nos está custodiando. Tú estás y yo dentro de la cárcel, están las rejas y hay un custodio allá afuera, ¿no? Imaginémoslo. No tenemos lugar escapatoria, entonces vamos a relacionarlo. Estábamos confinados bajo la ley y encerrados aquí tú y yo, ¿verdad? Sin que haya manera de eludir la sentencia. Y esa sentencia que es real y es merecida. ¿Por qué? Porque tú y yo somos pecadores, ¿o no? Entonces aquí vamos a leer algo de John MacArthur, cómo lo expresa esto que les estoy diciendo. Dice, no es hasta que la ley le ha arrestado, encarcelado y sentenciado a muerte que se pierde toda esperanza en los méritos propios. Para acudir, fíjense, debemos acudir de manera humilde y sin reservas ¿a quién? A Jesucristo, porque es el único que nos puede sacar de aquí.
¿no? Pero ¿qué dice? Acudir de manera humilde y sin reservas a Jesucristo, ¿no? Entonces, hay una sola palabra donde se empieza a proclamar el evangelio y que se ha perdido porque es arrepiéntete. Yo me debo de arrepentir. ¿De qué dices tú? Pues de qué me tengo que arrepentir del pecado, ¿no? Y si nos arrepentimos porque ya nos dimos cuenta que somos pecadores, estamos aquí, ¿no? Entonces ahí es donde vamos a clamar por misericordia, ¿verdad? Y ser humildes y decir, sí, he pecado, me siento que estoy aquí encarcelado, sofocado, en un lugar donde no hay luz, en donde no hay nada, necesito de ti, Jesús. O sea, clamamos por misericordia porque estamos ahí, ¿no? Entonces, aquí en Romanos 7, del 13 al 15 dice, luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Parece un trabalenguas, ¿verdad? Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. ¿Qué tal? Ese verso ya lo hemos leído, ¿verdad? Ya lo hemos leído en otras ocasiones. Entonces, la ley es buena, la ley es justa, la ley es santa, la ley cumple un papel dentro del plan de redención. Y tú dices, pues hay que entenderlo, ¿no? Hay que entenderlo. Y cuando lo entendemos, podemos vivir fuera de esta cárcel, fuera de esto, ¿verdad? Porque la ley arresta, como dice el pastor MacArthur, ¿verdad? Ninguna esperanza de salir. Pero ahí es en donde acudimos a Jesús y le decimos, por favor, ayúdame, quiero salir de esto, ¿no? Muy bien. Entonces, ahí es en donde estamos listos, humillados, cuando ya le reconocimos que somos pecadores, estamos y nos rendimos ante Jesús para mirar a nuestro precioso Salvador. Y aquí, para entender la segunda metáfora, es el versículo 24 que dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo, fíjense, para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Y dices, entonces, fíjense, esta segunda metáfora está hermosa porque este es un ayo, este es un niño y va con un ayo, no necesariamente es su papá, puede ser un tutor que lo lleva de la mano al niño, pero lo está custodiando, ¿no? Fíjense que hay una palabra que se llama paidagogo, que era un hombre o esclavo que cumplía un papel de custodiar a los hijos de su amo, ¿no? En su niñez. Ellos, estos ayos o estos hombres o esclavos, custodios, vigilaban la conducta de este niño, de los niños, ¿no? A quien se los entregaban para que los cuidaran, ¿no? Y entonces vigilaban su conducta e incluso ejercían castigo sobre él. El amo de esta persona, del ayo o tutor, le decía, cuídamelo, ¿verdad? Entonces vigila su conducta y castígalo en caso de que sea necesario. Entonces, aquí dice, la ley
cumple un papel disciplinario y preparatorio en el corazón del hombre. Lo deja en la condición que necesita para ¿qué? Venir a Cristo y ser justificado. Ya no recurriendo a sus méritos, ya no es a los méritos tuyos y míos, ni a nuestras justicias, ¿no? Sino que la ley cumple el papel de custodio que lleva directo a Cristo para ser salvos mediante la fe en Él. Pues de esta manera se entiende mucho más fácil, ¿no? O sea, la ley nos lleva a Cristo y estando en Él seguros, pues Él nos devuelve también a la ley, porque finalmente cuando, y ya lo hemos dicho, ¿no? Que en las iglesias, o yo he oído a mucha gente que dice, no, pues por gracia yo ya fui salvo y que bueno, ya el Antiguo Testamento es algo viejo, es algo inútil, es algo que no tiene relevancia. No, no, no. El Antiguo Testamento es el mismo libro, que ya se los hemos dicho varias veces, desde Génesis 1 hasta el Apocalipsis, donde termina la palabra, ¿no? Entonces tenemos que ser entendidos que es un solo libro, que tenemos que entender que la ley, que es la gracia, y no ser cómodos y pensar que, bueno, pues a partir de Mateo, Marcos, Lucas, Juan, ya nos dijeron que Dios se hizo carne y que vino y nos dio esto y recibimos la salvación y la justificación y ya Cristo vive en mí, el Espíritu Santo está en mí y pues ya por gracia ya no tengo que hacer nada. No, tenemos que obedecer, hay reglamentos, o sea, hay reglamentos, no podemos decir que qué fácil, ¿no? Hay reglamentos como los que les ponemos a nuestros hijos, ¿no? Entonces, es algo maravilloso porque Pablo, a quien esta metáfora de disciplinado por el esclavo, aquí se los puse, ¿no? A ver, acá está, el versículo 25 y 26. Vamos a leerlo y luego ya le explico. Pero venida la fe, dice el versículo 25, ya no estamos bajo el ayo, aquel custodio, el que nos cuidaba, ¿no? Y luego el 26 dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Entonces, lo que les comentaba, Pablo no se desliga de la metáfora de este ayo, de este custodio, porque cuando el niño queda disciplinado por el esclavo, este pequeñuelo tenía un ayo, ¿no? Entonces aquí les puse, con la ayuda del ayo pasa a la adultez de manera madura, aquí se va siendo adulto y hace cosas como por sus propios principios internos. Eso es maravilloso, ¿verdad? Porque fue creciendo, pero ya en la adultez ya tiene sus principios internos, ¿verdad? Entonces, la labor del esclavo que les había comentado, ¿verdad? Que era el ayo, terminaba recibiendo la libertad de parte de su patrón, por así decirlo, ¿no? Entonces, este niño, al estar bajo custodia, que en este caso era la ley, el custodio era la ley, al convertirse en adulto, bueno, pasa a la madurez y ya se convierte a lo que aquí escribimos, que siendo adultos se tienen derechos y la capacidad de hacer lo correcto. Ya siendo adultos tú y yo tenemos la capacidad de hacer lo correcto. El niño aquí se fue convirtiendo paso a paso en un hijo con la plenitud de ¿qué? De derechos y privilegios. Qué hermoso, ¿no? Tenemos derechos, tenemos privilegios y con la capacidad y responsabilidad propia de una persona madura. ¿A través de qué? Del ayo, de la ley, ¿no? Entonces, esto es maravilloso porque de alguna manera
Pablo ilustra de esta manera que todo aquel que cree en Jesús para salvación y que la ley muestra nuestra condición y necesidad. Entonces aquí yo les puse la ley que mostraba nuestra condición. ¿Cuál era? Nuestra condición deplorable, ¿no? Y nuestra necesidad. ¿Cuál era nuestra necesidad? Jesús, Dios encarnado en Jesús, dice, ha cumplido su propósito. Ha cumplido su propósito. Esa ley mostraba así la condición, ¿verdad? ¿Cómo estábamos? Acuérdense nada más, se los dejo de tarea. No nomás ya nos vamos del estudio, no. Hay que recapacitar cómo estábamos cuando empezamos a conocer del Señor y cuando conocemos todas esas bondades de Dios a través de la Escritura, ¿no? Entonces, tenemos derecho a ser llamados hijos de Dios y hemos sido capacitados para vivir como sus hijos, pero como también con derechos y privilegios. Aquí es donde dices, wow, qué bendición, que con la ayuda de yo, ¿verdad? Pasamos a la adultez. Aquí habla de la adultez espiritual, ¿verdad? Aquí es la adultez de un niño que va creciendo, pero aquí es tu adultez espiritual y la mía, ¿no? Muy bien. La Biblia nos enseña que la adopción, permítame tantito. No, perdón, aquí está Juan 1:12, dice, mas todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¡Qué regalazo! Nos hemos puesto realmente a pensar, yo creo que nuestra mente luego a veces no, en nuestra mente, ¿verdad? Que ay, es tan corta a veces, no nos damos cuenta de las grandes bendiciones y los regalos que Dios nos ha dado, ¿verdad? Entonces, ahí se los dejo de tarea. Y aquí nos damos cuenta que la Biblia, este es Juan, ¿no? La Biblia nos enseña que la adopción como hijos es la respuesta que Dios nos está dando al depositar, ¿qué? Nuestra confianza en Jesucristo. Algunas personas consideran que esto es el punto máximo de las bendiciones que Dios derrama sobre los suyos, los que hemos creído. ¿Cuál es? Ser hechos hijos de Dios, ¿no? Imagínense que el creador de los cielos y de la tierra nos diga, tú eres mi hijo. ¡Wow! Y que tenemos derechos y privilegios. Y dices, ¡wow! Entonces, a veces no comprendemos la profundidad de esta gran bendición, de este gran regalo que el Señor nos ha confiado. Muy bien. Vamos al versículo 27. Dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ay, qué maravilla, ¿verdad? Entonces aquí hemos recibido la capacidad por la obra de Dios para vivir como sus hijos, ¿no? Haber sido bautizados en Cristo no se refiere a la ordenanza del bautismo, no a la del agua, sino el bautismo es una señal externa de una obra interna en ti, espiritual, que ya ha sucedido previamente al creer tú y yo en Jesucristo. Ya estamos unidos a Él porque recibimos esa promesa anunciada desde el Antiguo Testamento y por la obra redentora de Cristo. ¿Y cuál es eso? El Espíritu Santo que ha sido derramado en nosotros.
Realmente, y les vuelvo a decir, no, a veces yo no comprendo muchas cosas y la profundidad de lo que puede ser la unión que tienes tú y tú y tú y yo directa con Cristo. Porque dice aquí, estamos bautizados, unidos, revestidos, estamos impregnados, ¿no? Y luego el Espíritu Santo nos capacita. Ese es otro regalo maravilloso, porque finalmente lo que antes no podíamos hacer, ahora queremos hacerlo, anhelamos hacer la voluntad de Dios. Bueno, queremos ir a tocar las puertas de todas las casas para hablarles de Dios, de lo que nosotros estamos viviendo, que ha sido ese cambio maravilloso, porque no sé si tú lo sentiste, pero es un cambio extraordinario. Y luego vamos poco a poco, por supuesto, vamos poco a poco, pero al principio lo que le llaman el primer amor, ¿no? Que estás enamorada de la palabra, de todo lo que está pasando, de que te sientes de veras ya no el hombre viejo, ¿no? El hombre desgastado, el hombre sin fuerza, el hombre debilitado, ¿no? Ahora somos nuevas criaturas, hijos de Dios. Entonces dices, wow, hay que comprender esa profundidad, como les estoy comentando, de la unión que tenemos tú y yo con Cristo, ¿no? Y el hermoso Espíritu Santo que nos está capacitando, ¿no? A hacer lo que antes no podíamos, ¿no? El creyente verdadero, como tú y como yo, va creciendo en santidad. Si no hay crecimiento en nuestras vidas, pues tal vez, ¿por qué? Porque somos negligentes, porque sí tenemos que crecer en santidad. Ahora, yo te pregunto, ¿te congregas? Es necesario congregarnos, es necesario tener una iglesia, es necesario tener unos pastores que estén al pendiente de ti, que estén orando por ti, por tu familia. Otra pregunta, ¿lees la palabra? ¿Realmente lees la Biblia? ¿La entiendes? ¿La reflexionas? Y otra cosa importantísimo, oras a Dios, agradeciendo por todo y pidiendo perdón por todo lo que tú y yo somos, ¿no? ¿Buscas realmente la presencia de Dios? ¿Le alabas, le bendices? ¿La puedes buscar alabando y bailándole y oyendo alabanzas y cantándole? Buscar su presencia, que esté contigo. Y también estás unida a algunos creyentes maduros que te puedan o nos puedan ayudar o impulsar para seguir en este camino de bendición que es el Señor, ¿no? Entonces, si nuestra vida de santidad es precaria, es muy pobre y seguimos luchando con lo mismo y no salimos de lo mismo, es que nuestra fe no es real, ¿no? Entonces, tenemos que saber que el Señor nos está capacitando a través de todo lo que te acabo de decir. Las prédicas en la congregación, la lectura de la palabra, la oración, la presencia del Señor, ahí nos está capacitando, ¿no? Porque nosotros hemos creído, pero a lo mejor tú crees que crees y resulta que no crees, ¿no? Entonces, esto es muy, muy importante. Aquí vamos a ver en Romanos 8 lo que nos dice el apóstol Pablo del 14 al 17. Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, el gran regalo que el Señor nos ha dado, ¿verdad? Que es Dios mismo, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. ¿Tú cómo estabas cuando recién llegaste? ¿En temor o estabas plena o pleno? Esa es una buena pregunta, ¿verdad? Entonces, dice, sino que habéis recibido el espíritu de adopción. Gloria a ti, Señor.
por el cual clamamos, Abba Padre. El Espíritu mismo, el Espíritu Santo, está con mayúscula, da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Imagínate qué hermoso, es el Espíritu mismo de Dios el que da testimonio ¿a qué? A tu espíritu. ¿De qué? De que eres tú y yo, de que somos hijos de Dios. Dice, y si hijos, también herederos. Qué hermoso, ¿no? Y herederos de Dios y coherederos con Cristo. ¿Realmente te has puesto a pensar todos esos regalos que nos ha dado el Señor? Es maravilloso, ¿verdad? Entonces dice, coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados, ¿no? Cuando dice aquí que un hijo de Dios es guiado por el Espíritu Santo, esto es muy común, yo lo he visto, yo lo he oído, que dices, ay, no, pues como yo soy guiada por el Espíritu Santo, yo siento de parte de Dios que aquí, que allá, no, esto no es porque sientes tú, los sentires aquí no van, no, es esta comunión, esta búsqueda, esta alabanza para el Señor, para buscar su presencia, la oración, lo que hace que el Espíritu realmente esté vivo en ti, y que tal vez algún día puedas dar alguna palabra, pero no, es que mi corazón siente, es que esto, que lo otro. Yo he visto muchísima gente que dice sentir, da una palabra y confunde a la otra persona, que todavía es, podríamos decir, un bebé espiritual que está apenas empezando, y entonces es una confusión tremenda. No, aquí no se trata de que vayamos a ser guiados por sentires de mi corazón y por esto, por lo otro, o para jactarte de que pues eres muy espiritual y vas a dar un consejo. No, tengan cuidado, tengamos cuidado. Acuérdense que Dios nos capacita a través del Espíritu Santo para discernir su palabra, para así que enfilar nuestro corazón ¿a quién? A Dios, ¿no? Cuando dice, habéis recibido, ¿verdad? Habéis recibido el Espíritu. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, ¿verdad? Sino habéis recibido el espíritu de adopción. Esta es una expresión hermosa de intimidad, cuando dices, podemos decirle Abba Padre, ¿verdad? Como papito, ¿no? Papito, te pido por favor que me perdones, o papito, gracias por el nuevo día, o papito, es una expresión como de intimidad tuya con el Señor y mía, ¿no? Entonces, esa herencia que habla aquí en Romanos, de que somos herederos de Dios y coherederos con Cristo, es que coherederos, es que fuimos reconciliados con el Padre y somos sus hijos. Y tenemos una unión con Cristo y somos capacitados, ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Y luego, ¿cómo nos otorga la condición de hijos? ¿Te lo has preguntado? Bueno, de manera inmediata. No importa si eran judíos o gentiles, sino que todos han sido bautizados en Cristo. Dice el versículo 27, todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos, ¿no? Entonces esto es maravilloso. Aquí dice, la herencia más grande de nuestras vidas es ser hijos de Dios. Y aquí, miren, es cuando dice, cuando juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Vean, aquí está la persona grande con andador y todo, recibe un cuerpo diferente, glorificado, fuerte. Aquí la niña que estaba en silla de ruedas, aquí está, ya en su, para alabar al Señor en su cuerpo glorificado, ¿no? Y así vamos a estar, nuestros cuerpos van a ser glorificados. Ese es otro regalo que el Señor nos da.
Entonces dice, Señor, pero ¿cuántos regalos que yo no merecía y me los estás dando? Entonces, ¿cómo no amarle, cómo no buscarle, cómo no dejar de hacer las cosas que él aborrece? Porque luego sí estamos bastante cómodos, o ¿a poco no? ¿No? Entonces, aquí vamos a la diapositiva para leer el versículo 28 que dice, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos es todos, vosotros sois uno en Cristo Jesús. Qué triste es, ¿verdad, hermanos? Cuando en este mundo, y es tan común, se marcan tanto las diferencias, los rangos, las distinciones, ¿no? Aquí están, bueno, mira, en la buena vida y todo, y no voltean a ver al afligido, al necesitado, al que no tiene dinero, o en las épocas en que, bueno, tenían 2 o 3 personas hasta para que les peinaran, y aquí están los rangos, aquí el emperador y todos los demás, y también aquí como cuando aquí están los españoles, y luego cómo veían a los indios, o a los negros y a los mulatos, y los despreciaban, y wow, y aquí es lo mismo, es estos escalones, miren cuántos están tratando de subir para acá, y de estos quieren subir acá, y estos quieren subir acá. ¿Para qué? Para tener poder, para tener dinero, porque el dinero hace en muchas ocasiones que el ser humano se sienta seguro. Y no le importa, aquí hay estos que tienen hasta un rifle, no les importa matar, no les importa mentir, no les importa nada. Que haya gente muerta no les importa nada. Ellos quieren el poder, ellos quieren ser el número 1, como este, como este, como este y como este, ¿no? Entonces, es triste, es muy triste, ¿verdad? Porque sí, hay muchas marcas que dicen, tú eres diferente, yo soy diferente, yo traigo la bolsa así, yo traigo los zapatos asados, yo esto, yo lo otro, y cómo volteamos a ver a los que no tienen o a los que andan pidiendo en la calle, ¿no? Ahí a veces la gente se siente privilegiada, tal vez por su condición económica, ¿no? O por el apellido, eso no sirve de nada. O tu condición racial, ¿no? En Cristo esto es inexistente. En Cristo todos somos iguales. Ahí hay una ruptura de toda discriminación o distinción en cuanto a la salvación. Es salvo el que es salvo, ¿verdad? Entonces, esto también es algo que tenemos que pensarlo, porque es maravilloso realmente entenderlo y ver al necesitado y saber que si necesita y nosotros podemos ayudarle, lo hagamos, ¿no? Porque sí, es muy triste ver todo este tipo de cosas, y recapacitemos y a ver cómo está nuestra vida. Aquí Romanos 10, del 12 al 13 dice, vamos a ver cómo unidos en Cristo no hay ninguna distinción, no hay ninguna diferencia. Dice, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. Fíjense, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo? Pues invocarán aquel en el cual no han creído. ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Esta tareita nos las deja el Señor. ¿Acaso o yo hablo de la palabra de Dios? ¿Acaso vas a hablarle a los demás, a los vecinos, a los parientes de lo que Dios ha hecho en tu vida? Porque aquí dice, dice, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Ajá, mira, pues qué lindo, ¿no? Ajá, pero ahí luego dice, ¿cómo invocarán?
si no han oído a quien les predique todas las bondades, bendiciones, favores, la ley, ¿verdad? Porque la ley hay que obedecerle, todo, o sea, tú les predicas, tú hablas del Señor. Esto es una tarea que el Señor nos ha dado para que hablemos de todas las bendiciones que Él nos ha dado a través del conocimiento de la palabra, a través de todo lo que Él nos da día con día. Así como nos da, también nos pide, ¿no? Bendecir a los que no tienen, ¿no? Por ejemplo, orar por los enfermos, predicar, hablar de lo que Dios ha hecho en tu vida y luego dar testimonio. Porque si no damos testimonio, yo puedo estar predique y predique por 20 años y si ustedes no ven testimonio, van a decir, como dice la palabra, ¿no? Sepulcros blanqueados hipócritas, porque o sea, así dice la palabra y dices, ups, si yo no doy testimonio o tú das testimonio de quién vive en ti y todo lo que ya hemos visto, Cristo en nosotros, el Espíritu Santo, las bendiciones de Dios, entonces, ¿y qué testimonio das ante todos los demás? ¿Realmente ven cambio en ti? ¿Realmente ven cambio en mí? ¿Realmente predicas? O sea, ¿hablas de lo que Dios ha hecho en tu vida? Muy bien. Entonces aquí el versículo 29, y para terminar este capítulo 3, dice, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Esto es maravilloso, esto es por fe. Yo siempre, desde que empecé a conocer de la palabra, he dicho que por fe yo soy de hija de Abraham porque él por fe creyó y yo lo creo. Yo lo creo y no importa si no tengo sangre judía ni a mí eso de veras no, realmente no va a cambiar mi gozo de saber que Dios me ha dado todas estas bendiciones, estos privilegios que me ha sacado de donde me ha sacado. Y esto es pues maravilloso, ¿no? Porque pues finalmente Él nos ha dado esa libertad, Él nos ha dado tantas y tantas bendiciones que yo no me canso de agradecerle, yo no me canso de darle la honra y la gloria. Y bueno, pues con esto termino y yo quisiera saber qué es lo que se ha aprendido en esta segunda sesión de Gálatas 3. ¿Quién quiere? ¿Quién levanta la mano? Connie, ¿quieres platicarnos qué aprendiste, mi amor? Hola a todas, hola, Dios les bendiga. Claro que sí, hermana Mechita, buenos días, ya tardes van a ser. Dios les bendice a todas. Pues yo aprendí que tengo que aplicar la ley como lo manda, ¿verdad? Y creer con fe, y como habló de la ley, que es Cristo, ¿verdad? Entonces tengo que aplicarla en mi vida, como decía, que hable nuestro testimonio, que hable nuestras vidas. Yo voy en ese proceso pidiéndole a Dios que me forme, que quite todo lo que era, ¿verdad? Y que vaya quitando y limpiando para llegar limpia y pura a la eternidad con el Señor. Y aunque somos carne, va costando, pero con la mano de Dios y con la fe que creemos, vamos a llegar un día allí, a esa eternidad que anhelamos. Yo la anhelo, ¿verdad? Entonces aprendí, tengo que ir aprendiendo, y qué hermoso se me hizo saber que hoy aprendí que desde hace mucho tiempo había una ley, y a veces cuando no sabemos y no aprendemos, no leemos, pues vivimos al día nomás por vivir.
pero eso es lo que hoy me dejó y pues voy a seguir leyéndola, a repasarla otra vez porque no estuve en los estudios pasados, pero se me hace muy interesante, muy hermoso y más que nada pues lo que Dios nos dio y que estamos aquí por su gracia, por su gracia. Eso es lo que aprendí, hermana Mechita. Muchas gracias. Aquí estoy con ustedes. No podía entrar, se me complicó hasta que desperté a mi niña porque la tengo malita, pero le digo, ayúdame porque no puedo entrar y ya empezó y me desespero. Pero bueno, a lo mejor así en su momento siento de repente la palabra, pero tengo que ir poco a poco y ser paciente e ir entendiéndola. Eso es lo que aprendí. Gracias. Así es, hermanita. Pues bienvenida, bienvenida. Las puertas de este estudio siempre están abiertas para usted, para mí y su familia. Gracias, gracias. De nada. ¿Alguien más que quiera hacer algún comentario? Bueno, yo, yo siento que necesito leer más y tratar de entender más. A mí se me complica un poquito el entender o sea, hasta dónde la ley tiene que ser cumplida, hasta dónde no la ley tiene que ser cumplida, de qué realmente se nos libera al creer en Jesús, ¿no? A mí toda esa parte siempre se me ha complicado y creo que necesito seguir leyendo. Anteriormente era la parte de la ley con la parte de la gracia, que ahora sabemos que ya no es, digamos, así, primero la ley y luego la gracia, sino que es uno solo, la gracia viene desde Abraham. Entonces, ahora aparte de la ley y la gracia viene la palabra o el concepto promesa, ¿no? Entonces, tratar de entender exactamente cuál fue la promesa. Abraham, que iba a tener muchos descendientes, ¿cuál sería la promesa que hizo Abraham, Meche? Se le hizo a Abraham Jehová, tal cual. Aparte de la que iba a tener descendientes como las estrellas del cielo y como la arena del mar, ¿cuál es la promesa? Aparte de la simiente que es Cristo. Ahí está la promesa, que la simiente, ahí lo vimos en uno de los versículos, porque sí, dijo que le iba a dar todas las naciones y bendecir a las familias y todo, pero en esa promesa, Abraham habla de la simiente, y la simiente es Jesús. Y en Jesús recibimos absolutamente toda esa libertad. Ahí no hay promesa de salvación. En Cristo viene después. O sea, al dar la promesa en la simiente que es Cristo, y Cristo es salvación. O sea, él le dijo, o sea, en la simiente, ahí está. Y la simiente es Jesús. Ya cuando viene Jesús, que también está en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Esto en Isaías, y, o sea, ya estaba dicho que iba a venir Jesús. Y en Jesús está la salvación, en Jesús está la vida eterna, en Jesús está el perdón de los pecados, en Jesús está todo, pero en solo la palabra, la simiente, ahí está Jesús y está relacionado el antiguo con el nuevo, ese pacto. Y es por eso que también Jesús vino y dijo, yo no vine a abrogar la ley ahí está, pero la ley es la que nos dice que somos pecadores, y que si somos pecadores tenemos que reconocerlo, ¿verdad? Entonces la ley ahí está, ¿no? Pero también está muy relacionada con todo lo que aquí nos explica en Gálatas 3 Pablo, el apóstol Pablo. Pero ahí esa palabra de la simiente es Jesús. Y en Jesús recibimos absolutamente todo. Y Jesús es Cristo, y Cristo, Jesucristo es Dios encarnado. Eso lo he entendido y dices, wow, pero qué maravilla, ¿no? Sí. Ok, entonces, te digo, yo necesito como seguir leyendo, aclarar exactamente, ahorita ya me aclaraste tú la parte de la promesa con respecto a la simiente, y entonces en la palabra simiente, que es Jesús, es donde viene
todos los atributos de salvación, de redención, de perdón de pecados, todo esto en la palabra simiente está. También tengo que aclarar mucho lo de los pactos, la parte de pactos, ¿no? Porque también, aunque no se mencionó el día de ahora, es algo que está ahí implícito, ¿no? El primer pacto, que es en el monte Sinaí, el segundo pacto, o pacto renovado, que es con Jesucristo. También como que entender con más claridad ese concepto, ¿no? Lo que me quedó muy claro, bueno, es que esa promesa que se le dio a Abraham, ¿verdad? Que porque él tuvo la gracia por fe, es una promesa eterna, es una promesa que incluso es más importante que la ley, ¿no? O sea, porque como tú dijiste, la ley es como temporal, fue dada en determinado tiempo, incluso él habla ahí que fue dada 430 años después de la promesa de Abraham, ¿no? Lo del monte Sinaí, me supongo que ese es el periodo del que se está hablando, entre el monte Sinaí y la promesa hecha a Abraham, que habría que checar también eso del tiempo, pero finalmente la promesa a Abraham es algo que Dios va a hacer, que Jehová iba a hacer, es lo que él se compromete, por eso dice que es una promesa y que una promesa no se le debe quitar ni añadir nada, es una promesa y es una promesa eterna, entonces es algo que él va a hacer. Y la ley demanda algo que el hombre tiene que hacer. Entonces, en la medida que es lo que el hombre tiene que hacer, y acá Dios, ahí ya está la gran diferencia, de que acá se rompe porque pues sabemos que no podemos, porque todo esto, pero que va a prevalecer esa promesa hecha a Abraham por siempre, ¿verdad? Eso me quedó muy, muy claro hasta el final del tiempo. Entonces, bueno, pues yo me quedo con este conocimiento de esto, de temporalidad y eterno, ¿no? De este compromiso de Dios que va a ser por siempre, que es la promesa, y que la ley es temporal y que está sujeta a la obediencia del hombre, a entender que él no va a poder solo y que entonces con el espíritu de la promesa, ¿verdad? Que es el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, que tenemos ya dentro de nosotros, es que podemos seguir adelante. Entonces yo, esto es con lo que me quedo y con 20,000 preguntas que tengo que ir resolviendo, porque ya saben que yo soy como muy insistente en entender el concepto y que cómo está y todo. Y bueno, pues en eso estoy y me encanta, me apasiona. Gracias, Meche. De nada, Rose. ¿Alguien más que quiera hacer algún comentario? Yo, Mechita, Sí. pues bueno, es un estudio excelente, y pues creo que es fundamental esto de la ley, ¿verdad? Y la gracia. Y pues bueno, sí, definitivamente la ley, pues el Señor la puso para que no anduviéramos como animalitos, ¿verdad? De que pues todos dispersos y sin saber qué era bueno ni qué era malo. Y como bien lo dijiste tú, Mechita, fue el haya, ¿verdad? El pedagogo que guió primero para saber y conocer el carácter de Dios, qué era lo que a él le agradaba, qué es lo que él quería, ¿verdad? De nosotros. Y por supuesto, estaba la esperanza, ¿verdad?, de un redentor, porque ellos sabían, ¿verdad?, que cuando estaban tratando de cumplir esa ley, ellos sabían que iba a venir un redentor y pues no iba a abrogar la ley, no es que la fuera a quitar, simple y sencillamente es que ahora, al tener esa fe, pues ya somos salvos, ya como Abraham se lo prometió, ¿verdad?, que Abraham no tenía la ley todavía, pero tenía un corazón que quería seguir a Dios, un corazón sincero que le creyó, y así nosotros, eso es lo que el Señor pues está buscando en cada uno de nosotros, que le siguiéramos. Y entonces ya a través de esa fe, de esa creencia en nosotros, pues vamos a tratar de respetar esa ley, de tratar de conocer, de entender. Y como bien menciona ahí Rosy, ¿verdad? Ella es
una buscadora innata, aunque el estar estudiando, buscando, desargullendo, ¿verdad? Y eso es lo que el Señor quiere, eso es lo que Él quiere, búscame, conóceme, ¿verdad? Y creo que eso es bueno, se vale, ¿verdad? Pero pues no dejar ahora sí que no dejar a un lado esa guía del Espíritu Santo, que Él es el que Él sabe y nos conoce nuestro corazón, ¿verdad? Que es sincero en buscarle y Él nos va a guiar a esa verdad. Porque pues el Señor no, Él sabe bien que es imposible cumplir toda la ley. Él lo sabe y Él es bueno y pues nos va a dar esa guía para saber de que aún nos vamos a seguir equivocando, pero la fe es la llave que va a permitirnos pues que esas puertas sigan abiertas, ¿verdad? Las puertas a la salvación, a la gracia en Cristo Jesús. Y, y que no nos enfoquemos por ejemplo, a mí algo que me queda muy claro es esto de que no me debo de enfocar en que, ay, es que sigo pecando, ay, es que sigo cayendo, ay, no, porque entonces estás reforzando ese pecado que hay en ti. Por ejemplo, que si estoy, qué sé yo, por decir algo, me gusta mucho, soy muy iracunda, me enojo demasiado. Ay, ya volví a caer en eso de estarme enojando, ¿verdad? Entonces, si tú te enfocas demasiado en eso, te va a costar mucho trabajo. Yo así lo veo como la ley. Si me enfoco demasiado en eso de que tengo que cumplir porque ya no me puedo seguir enojando y ya volví a caer y estoy como que todos mis sentidos están enfocados en no caer en ser iracunda, entonces, ¿dónde está la gracia de Dios? Yo lo que debo fijarme es en sus promesas, en su gracia, ¿verdad? Y decir, Señor, soy iracunda, pero lo pongo a tus pies. Señor, yo no puedo sola, sé que tú me irás guiando. Y de veras que el Señor es tan bueno que empieza a ser paciente con nosotros, a limpiarnos, a sanarnos. Y cuando nos demos cuenta ya no somos iracundos, o sea, habrá de vez en cuando, pero ya no hay esa constante, ¿verdad? Y a lo mejor hasta desaparece. Y eso es lo que el Señor quiere, no pongamos nuestros ojos en eso que no podemos hacer bien, en eso que fallamos, en esa ley que nos cuesta tanto trabajo, pongamos nuestros ojos en, pues en lo que es Dios, ¿verdad? Ese amor, todo, y Él nos va a ir guiando para que ese carácter que Él quiere formar en nosotros, que es el carácter de Cristo Jesús, se realice. Entonces, bueno, no sé si me expliqué muy bien, pero bueno, yo así lo veo y pues bueno, muchísimas gracias, Mechita, porque creo que es un tema bien importante. Este libro de Gálatas es impresionante, creo que es una de las cartas más importantes que Pablo escribió, de las más fuertes, y donde hubo tantos conflictos, tantos se pusieron en contra, ¿verdad? Pero bueno, Dios sabe y pues que el Señor nos esté guiando para buscar su verdad, ¿verdad? Muchas gracias, Michita. Uh-huh. Creo que se quedó congelado. Gracias a ti, Miguel, qué hermosa. Muchas gracias. ¿Alguien más que quisiera comentar algo? Por ahí hay un numerito que no sé quién es, porque veo un numerito, pero no sé, ¿sí? Sí, porque creo que iba a entrar. A ver. Bueno, ¿alguien más? Y si no, pues hacemos la oración para despedirnos. Meche. No Pues podría. gracias. ¿Quién quiere hacer la oración para despedirnos? No, es que. ¿Sí? ¿Podrías dejar de compartir, por favor? Porque yo aquí
¿podrías dejar de compartir? Ay, gracias, ahora sí. Es que no veía yo a la gente, como que veía nada más la página. Ok, ya, gracias. Se está como cortando un poco. Y eso, Qué raro, ok. ya, gracias. Sí, yo también mi sonido estaba mal, o sea, yo no escuché ya nada. Después de que hablé, ya no escuché. Nada, no sé qué pasó. Yo tampoco. Bueno, yo quisiera comentar, ¿no? De esto que... Bueno, ¿quién quiere hacer la oración? Uh-huh. ¿Qué ibas a comentar, Rose? Es que se está entrecortando. Sí, Meche, Rose quiere comentar algo. Sí, lo que pasa es que se está como cortando. No sé si ahorita se escuche bien. No, bueno, nada más en cuanto a lo que comentó Jackie, ¿no? Que sí, qué importante es que hayamos dado ya ese paso en cuanto a cómo nos sentimos frente a nuestro pecado, porque finalmente sabemos que vamos a seguir cayendo, ¿no? En momentos. Y no sentirnos con esa, yo diría que hay una diferencia importante que es entre la culpa y el remordimiento, ¿no? Tal vez cuando se genera mucho la culpa y es cuando uno se siente más mal y uno empieza a decir es que por qué lo hice, por qué otra vez, que es un poco a lo que se refiere Jackie, que eso ya no tiene que estar en nosotros. Es decir, más bien como remordimiento mínimo, decir chispas, fallé, pero adelante, ¿no? Y no darle tanta importancia, porque a lo mejor el darle tanta importancia y estar hablando tanto de él nos lleva a más complicaciones, ¿no? Entonces, sencillamente decir, caí, pero Dios me sigue amando, yo sigo lo amando a Él y seguiré esforzándome día a día. Una diferencia muy grande en esto es, por ejemplo, lo que veíamos un poco ayer en Raíces Hebreas, ¿no? O sea, la diferencia entre practicar el pecado y pecar, porque vamos a seguir pecando de repente, ¿no? Y sentir solo un poco de, sí necesitamos sentir remordimiento, no dejarlo pasar, pero no una culpa así, digamos, profunda, y mucho menos un remordimiento, así, sigo adelante, no pasa nada, pero la diferencia es cuando practicamos el pecado, porque decíamos ayer que quien lo practica es como si tú practicaras un deporte, ¿verdad? Decides que lo vas a hacer, no te importa, lo practicas, lo realizas, hay voluntad puesta, ¿verdad? No te importa. Y cuando uno de repente dices que ya, como el ejemplo que pone Jackie, ya sentí ira y no debía haberlo sentido, no es que lo hayas planeado, es que es la parte que sabes que es tu área a crecer y además es donde Dios va a gloriarse, ¿verdad? En nuestras debilidades. Entonces, esta parte que comentó Jackie se me hizo muy, muy interesante, ¿no? Que lo podamos diferenciar en el día a día de nuestras vidas, que hay una gran diferencia entre practicar el pecado, y yo diría que hasta una gente que practica el pecado, no estoy segura si el Espíritu Santo está en ella, ¿verdad? Solamente Dios, pero hay una gran diferencia entre eso o simplemente surgió. Y también hay mucha diferencia en la actitud que tomamos frente a esto. Es o una culpa donde nos envolvemos más y nos generamos problemas, o incluso hay gente que dice es que ya estoy condenada, ¿no? Yo he escuchado a gente que llega a decir, así es que no, es que dice eso y ya me condené. Yo digo, o sea, pero es que eso no es así, no hay condenación, o sea, entonces es no, y es simple y sencillamente que caemos, sí, un remordimiento, sí, un jaloncito de orejas por parte del Espíritu Santo, nuestra propia conciencia y espíritu nos dice, ups, sigo adelante, perdón Señor, y sigo adelante y esforzándome, ¿no? Entonces, quería nada más comentar eso acerca de lo que dijo Jackie, porque se me hizo muy interesante. Gracias. Sí, es cierto, hay gente que sí cae en la condenación, y es bastante común que están luchando con el pecado y no se sienten ni siquiera dignas de pisar una iglesia. A mí me lo han dicho, es que no puedo ni siquiera pisar a la iglesia, o sea, están en condenación, ¿no? Entonces, esto sí es súper importante, y esto también que quede muy claro que ser practicantes del pecado, pues ahí está la voluntad, por supuesto. Y como tú dices, no estás segura si el Espíritu Santo está en ellos. Esa es una buena pregunta, ¿verdad? Si son practicantes del pecado, o sea, lo están haciendo y saben,
Es una pregunta, sí, si se está en la mente y todo, y no sé, yo pienso que el Espíritu Santo no está vivo, no está activo y demás, o está debilitado en la fe y demás. Pero bueno, esas son preguntas así que dices, ups, ¿verdad? Porque ser practicante, yo decido y no pasó nada y estoy bajo la gracia y el Señor es tan bueno y es tan fiel, ¿verdad? Se presta a eso. Y lo de vivir en condenación, precisamente sí hay que trabajar mucho en eso porque finalmente estamos luchando por ir en santidad y dejar de hacer lo que a Dios no le agrada, ¿verdad? Lo que ahí dice, lo que Dios aborrece. Sí, muy interesante este punto. Muchas gracias. Muy bien, pues ¿alguien más? Creo que no, ¿verdad? Bueno, ¿quién quiere hacer la oración? ¿Quién dijo yo? ¿Quién dijo? Pues lo hago. Yo la hago. Va, gracias. Señor y Padre Celestial, Jehová, te damos gracias por este día que nos permites estar aquí reunidas, Señor, hablando de tu palabra, haciendo discernimiento acerca de lo que tu palabra nos muestra. Te pedimos, como lo hizo Pablo en la iglesia de Éfeso, Señor, sabiduría y entendimiento, guía y dirección, porque sí, anhelamos, amamos conocerte más, conocer lo que tú realmente quieres de nosotros y dentro de este plan maravilloso de salvación que tú decidiste hacer desde hace muchísimos años, Señor, saber qué de eso nos demandas a nosotros ahora en este tiempo. Señor, danos esa sabiduría, ese entendimiento, esa sed de conocer de tu palabra, Padre, y estar más cerca cada vez, porque como lo decimos, entre más te conocemos, más fe depositamos en ti, más te amamos todavía, porque podemos entender tu grandeza y tus maravillas, Señor. Te damos gracias por este tiempo, te damos gracias por los demás tiempos que vamos a tener contigo, por la próxima semana, que nos guardes, que nos cuides, que cuides a cada una de las hermanas que se encuentran aquí, a sus familias, que los proveas, que estén bajo tus alas, Señor, protegidos, y que los proveas de todo lo necesario, tanto físico como espiritual, Señor. Que nos sigas guiando, que no nos sueltes de tu mano ni un instante, Padre, para poder estar siempre cerca de ti. Señor, todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén y amén. Gracias, Amén. gracias. A ver, déjame ver dónde. Yo soy la que, Fíjate que. ¿verdad? Se me hace que yo soy la que de tener A ver, gracia. sí. Sí.